Hay un poquito de contra. Hay un poquito de eco, entonces me quedo solo con el celular. Voy a cortar acá y me quedo solo con el celular. Entonces, el conducto tirogloso, ¿cómo se forma el conducto tirogloso? La primera, para esto tenemos que saber que la primera glándula que se forma en el cuello es la glándula tiroides. Y esta glándula tiroides empieza su formación en el foramen caecum de la lengua. Ya, o sea, en foramen caecum siempre es agujero ciego de la lengua. Entonces, en el 24º día de desarrollo, empieza esta formación en la base de la lengua y migra hacia abajo hasta llegar a la 6ª semana en el lugar donde normalmente está la zona del quiste del conducto tirogloso, que es a nivel por arriba de la tiroides. Siguiente. Entonces, la glándula tiroides empieza su migración de la lengua hasta su ubicación normal. Sin embargo, si en esta migración hay algún proceso que altera esta llegada a la glándula, se va a formar el quiste del conducto tirogloso. Seguimos. La glándula empieza el 3er mes su funcionamiento. Empieza a funcionar la glándula y ven el agujero ciego que está bajando, pasa por delante del hueso yoides, por delante de la porción central del hueso yoides, puede pasar por arriba, por debajo, por el lado derecho, por el izquierdo, pero siempre la porción central del yoides, baja por el cartílago tiroides y se ubica en su sitio normal. Cuando hace alguna obstrucción en algún punto es que se forma el quiste del conducto tirogloso. ¿Seguimos? Entonces, este quiste del conducto tirogloso es la afección congénita más frecuente cervical, y como su nombre lo dice, al ser congénita, el paciente nace con esto. Sin embargo, por múltiples factores, los médicos ni los padres lo detectan al inicio. ¿Por qué? Porque ustedes saben que al inicio los niñitos tienen un cuello corto, no hacen hiperextensión del cuello, son un cuellito corto, y entonces no se van a dar cuenta ni el pediatra ni los padres. ¿Seguimos? Entonces, regularmente tenemos un paciente, que lo podemos detectar desde los 5 años aproximadamente, en etapa escolar, y es en ese momento. Sin embargo, también se detectan casos, yo he operado pacientes hasta de 80 años que han tenido quiste del conducto tirogloso, ¿no? Pero la edad en que más se ve es entre 5 y 15, 20 años este quiste del conducto tirogloso. ¿Por qué? Porque el cuello ya está de su tamaño normal y el paciente también colabora para hacer el examen, ¿no? Entonces, como ustedes ven, es una tumoración de la línea media del cuello, que es la tumoración congénita más frecuente de la línea media del cuello, que generalmente tiene más o menos 5 centímetros de diámetro y no causa cambios locales en la piel, salvo que fistulice, y ya no sea el diagnóstico quiste del conducto tirogloso, sino fístula del conducto tirogloso, y drene una secreción serosa o secreción bacteriana, ¿no? En ese caso, el tratamiento del quiste, de la fístula del conducto tirogloso, es tratamiento antibiótico, y después del tratamiento antibiótico esperar por lo menos 3 semanas para que nuevamente se regenere la cápsula y se pueda operar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para detectar esta tumoración? Primero hay que pensarlo, ¿no? Si no pensamos en esta tumoración, nunca lo vamos a detectar. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Le vamos a decir al pacientito que levante un poco la cabeza sin hiperextender tanto, sino que levante la cabeza y que abra la boca. Que abra la boca con la cabeza tiradita atrás
y que extruya la lengua, o sea, que saque la lengua y la introduzca con la boca abierta. ¿Por qué con la boca abierta? Porque cerrar la boca ya no deja verse bien la tumoración. Boca abierta y el pacientito saca y introduce la lengua. O sea, tenemos que hacer una extrusión de la lengua, una protrusión de la lengua. Y con eso, como ustedes saben que ya tiene su relación con la base de la lengua, es que hay movilidad de esta tumoración. A diferencia de la tiroides, que ya le habrán explicado que cuando quieren examinar la tiroides, hacen una hiperextensión y pasan saliva y se mueve la tumoración. Esto en este caso no pasan saliva, sino sacan y meten la lengua. Ese es el signo patognomónico de un paciente con quiste del conducto tirogloso. ¿Seguimos? Entonces, el diagnóstico es clínico. Siguiente. ¿Y qué exámenes auxiliares vamos a pedir? Básicamente una ecografía cervical para dos cosas. La ecografía hecha por un buen médico y con un buen ecógrafo va a detectar la glándula tiroides y va a detectar el quiste del conducto tirogloso. Entonces, nosotros cuando la ecografía te va a confirmar que es la glándula tiroides, que tiene en su glándula. Cuando pide una gammagrafía tiroidea, cuando es para tener la certeza de que la glándula tiroides existe y que está normal, y le hacemos el diagnóstico diferencial de que no haya el quiste, aparentemente quiste tiroideoso, no sea una ectopia tiroidea. Y si puede ser una ectopia tiroidea, puede ser que lo que creen que es el quiste tiroideoso es la tiroides, y ese aparente quiste es la tiroides que funciona, y la tiroides, la verdadera tiroides, puede estar hipofuncionante, y al quitar el quiste en pseudoquiste tirogloso, estamos retirando la glándula y estamos haciendo la iatrogenia de volver al paciente hipotiroideo, ¿no? Entonces tenemos que hacer una ecografía, una gammagrafía de tiroides también. Siguiente. Y entonces, cuando ya tenemos este diagnóstico, la especialidad que hace este tratamiento no es el cirujano general, sino es el cirujano de cabeza y cuello. Esta cirugía se llama la cirugía de Sistrunk. ¿Y en qué consiste? El paciente bajo anestesia general, con hiperextensión del cuello, hacemos una incisión en losange. Guido, ¿qué es una incisión en losange? Guido, Sí, doctora. ¿qué es una incisión en losange? No recuerdo, doctora. Una incisión en losange es, a ver, yo tengo un punto central y yo no quiero hacer un corte horizontal. ¿Por qué? Porque voy a colocar separadores que me van a malograr la piel. Me van a malograr la piel si hago solamente un corte como para una tiroides. Me van a malograr la piel. Entonces yo, para ver mejor, hago una incisión como si fuera un ojal y saco piel. O sea, hago incisión en la piel y por ahí yo lo sostengo con la pinza y voy a darle toda la dimensión que tiene mi quiste del conducto tirogloso. Inmediatamente de la piel, ahí va a estar el quiste, y lo que hago es decolarlo con tijeras y buscar dónde está el conducto, porque detrás del quiste va a estar el conducto y no lo debo romper. Voy a seguir el conducto por arriba o por debajo o lado derecho, izquierdo de la porción central del yoides, divulsionando los músculos pretiroideos. Siguiente. Ahí está, esa es una incisión en losange. ¿Se dan cuenta? Entonces esto me va a permitir que después yo pueda tener una cicatriz más bonita, y voy a tenerlo esto bien diferenciado. Siguiente.
Entonces, después de incisión losange, tengo la tumoración, que la cojo con la pinza y me voy por detrás de la tumoración siguiendo el conducto. Y el conducto lo voy a seguir divulsionando los músculos pretiroideos y llegando al hueso yoides, porción central. Siguiente. Al llegar al hueso yoides, ¿yo qué voy a hacer? Con una cizalla voy a cortar la porción central del yoides. Y como ustedes saben, hasta dónde va, que es hasta la base de la lengua, corto en la porción central, corte derecho, corte izquierdo, y de ahí sigo mirando atrás buscando el conducto. Sigo el conducto y llego hasta la base de la lengua. Siguiente. Entonces ahí el ayudante introduce el dedo en la lengua o nosotros mismos hacemos la palpación bimanual y vemos cómo se mueve. Y como hemos llegado hasta la base de la lengua, clampamos y cerramos el conducto hasta donde termina. Y sacamos toda la pieza completa. Eso es la cirugía de Sistrum. Entonces, por eso lo tiene que hacer un cirujano de cabeza y cuello. Después lo que hacemos, cerramos los músculos pretiroideos sin tensión y dejamos un pequeño dren que al día siguiente lo retiramos. Porque como ha habido un conducto, puede fistulizar. Es un dren que solamente un día debe estar. Siguiente. Y después, ahí está el drencito de un día y sus puntos subdérmicos y ya se terminó la cirugía. Muy bien, siguiente. Entonces, esa es la primera patología más frecuente de la línea central del cuello. Ahora, la patología congénita más frecuente de la línea lateral del cuello son los quistes branquiales. Igual que el quiste tirogloso, cuando el quiste branquial drena hacia el exterior, se llama fístula branquial y se debe dar tratamiento antibiótico por el tiempo que sea necesario, 15 días, 7 días, según cómo vaya, y de ahí esperar unas 3 semanas para que nuevamente se cierre la cápsula y después programar la cirugía. Entonces mi diagnóstico diferencial aquí debe ser con adenopatías cervicales porque están en la línea lateral del cuello, ¿verdad? Estos quistes branquiales se ubican por delante del esternocleidomastoideo y cuando estos crecen más, empiezan por delante y van, según su tamaño, van a estar por detrás del esternocleidomastoideo. Siguiente. Igual, al ser un quiste congénito, se nace con eso, pero igualito no se detecta hasta que no haya una cantidad de líquido que se acumula, líquido, desechos celulares por descamación de recubrimiento epitelial, y es ahí donde recién se manifiestan. Siguiente. Por lo mismo, igual cuello corto de los niños no se manifiesta y regularmente igual se empieza a ver en prepúberes, en adolescentes, ¿no? Y se ven de esa manera, por delante del externo, y cuando crecen por detrás del externo. ¿Por qué? Porque van hasta la pared faríngea. Igual, la otra imagen es una fístula. Si hay una fístula, tratamiento antibiótico y después después del tratamiento antibiótico, se programa la cirugía. Siguiente. Entonces, ¿en qué consiste la cirugía del quiste branquial? Consiste en hacer una incisión siguiendo las líneas de tensión del cuello. Ángel, cómo son las líneas de tensión del cuello? ¿Qué dirección tienen? Las líneas de tensión del cuello. ¿Oblicua? A ver, mírate tu cuello. Mira cómo están ahí, oblicuas. No. ¿Cómo son las líneas de tensión del cuello? En nuestra especialidad debemos tener bien claro eso, porque a las finales tú puedes operar bonito, pero si lo único que te ve el paciente es la herida de afuera. Entonces tú tienes que saberlo, o si no te acercas a tu espejo, te miras cómo son tus líneas del cuello, haces contracciones musculares de tu cara y ves tus líneas de tensión de la cara.
porque todo lo que se opera en cabeza y cuello tiene que ser según las líneas de tensión, que es el equivalente a decir las arruguitas, ¿no? Entonces, en la frente no vamos a hacer una incisión vertical jamás, porque estaríamos violando todos los principios de la estética. Tiene que ser horizontal, en la zona orbicular es redonda, y después va bajando hacia el surco nasogeniano. Ustedes ven el surco nasogeniano y van proyectando la posición hasta arriba. El mentón o la borla es diferente. Y en el cuello la incisión, siguiendo las líneas de tensión, es horizontal, como lo está señalando Giancarlo, ¿ya? Entonces hacemos una incisión horizontal sobre el esternocleidomastoideo, porción anterior de piel y porción posterior del esternocleidomastoideo de piel, celular subcutáneo. Inmediatamente llegamos al esternocleidomastoideo, lo clampamos, lo cortamos y suturamos los cabos para volverlo a unir. Si no, se te sube y ya no lo vas a encontrar completo. Entonces clampamos, o sea, y ligamos y cortamos. Entonces yo tengo que darme todo el espacio necesario cortando el esternocleidomastoideo para llegar a la tumoración. Y una vez que llego a la tumoración, igual lo diseco, lo sigo hasta la pared lateral faríngea, lo clampo, ligo y dejo mi dren. En eso consiste esta operación, bajo anestesia general, evidentemente, ¿no? ¿Qué tenemos que tener cuidado? Tenemos que tener cuidado que están los grandes vasos al costado, yugular, carótida, plexo, dependiendo del lado que esté. Y debemos, de nuevo, suturar los músculos que se han seccionado y hacer una sutura estética, ¿no? Otra patología congénita de cuello es la tortícolis. La tortícolis puede ser congénita o puede ser una tortícolis neonatal. ¿Cuándo ocurre una tortícolis congénita? O sea, el niño nace con tortícolis cuando él ha sido un feto grande para un útero chico, cuando ha sido un útero miomatoso. ¿Y cómo lo podemos ir detectando? Los ginecólogos debieran tenerlo presente porque son fetos que no se mueven. Va un mes y está en o decúbito lateral derecho, siempre derecho o izquierdo, izquierdo. Y eso hace de que al bebito estar sin movimiento, solamente crezca un lado de los músculos del cuello. Otro de los motivos son los circulares de cordón, simples o dobles, ¿no? Y la tortícolis congénita, la tortícolis neonatal es la que se produce cuando hacemos una mala maniobra de parto. Ustedes saben que hay un parto de hombros y para el parto de hombros hay que colocar la mano en el cuello, en la zona mandibular y hacer movimientos de subida y de bajada. Y si encuentran un bebé con un circular o doble circular y traccionan demasiado, lo que va a pasar es que ustedes no van a sentir nada, van a creer que todo está bien, pero ha habido sección de las fibras del esternocleidomastoideo y después de la sección viene hemorragia, microhemorragia, porque el cuello no se va a hacer una hemorragia grande, microhemorragias, y las microhemorragias van a tener fibrosis. Entonces, ¿qué va a pasar? Los bebés solamente van a poder succionar por una sola mama porque no pueden hacer su movimiento hacia el otro lado. Y debieran, pues, los ginecólogos pensar en que la mamá, cuando viene con un absceso mamario, estando en periodo de lactancia, puede ser que su bebé tenga una tortícolis congénita o neonatal, por el cual no le puede lactar al bebé, ¿no? Entonces, primero, ¿qué hacemos? Entonces viene el bebito que solamente puede estar a un lado de su cabecita. Y primero el tratamiento es hacerle medicina física y rehabilitación. Bueno, en hospitales pues lo más rápido es cada semana, pero entrenan a las madres para que todos los días y en su casa el bebé pueda tener su terapia hecha por la mamá, ¿no? Entonces, si es que el niño, el bebito llega a sus manos a la edad mayor de 1 año, el tratamiento es quirúrgico.
Pero si llega antes del año tenemos la opción de 6 meses para que haga una buena terapia física. Una buena terapia física es seguirlo, ¿no? Darse el trabajo de ir a medicina física y rehabilitación, que la mamá entienda bien y estar citándolo cada mes para ver si avanza o no. Muchos quedan solamente ahí y no llegan a la cirugía. Pero cuando llegan a la cirugía, la técnica que se usa es la miotomía uni o bipolar del músculo fibrosado. Giancarlo, ¿cómo crees que sería la miotomía uni o bipolar del músculo fibrosado? A ver, explícame qué se te puede ocurrir de esto. Miotomía uni o bipolar del músculo fibrosado. ¿Le puedes dar alguna interpretación, Giancarlo? ¿Me escuchaste? Perdón, Estás con estaba apagado. Una incisión quirúrgica para permitir que se suelte, ¿no? El músculo. En este No, caso, miotomía uni o bipolar, ¿qué te dice eso? que puede ser un extremo, ¿no? Uni y el bipolar en ambos. Perdón. Exactamente. Entonces empiezas por un lado, generalmente el de abajo. ¿Por qué por abajo? Del esternocleidomastoideo, porque es el más accesible, es el que está más cerca a la piel. Haces una incisión horizontal del esternocleidomastoideo y empiezas a hacer corte con el electrocauterio. Levantas una porción del músculo, viendo que no te vayas a llevar ningún órgano noble, y lo seccionas con tu electro. Pruebas que si con eso la cabecita se vuelve su movimiento normal, ahí quedamos. Y si es que no ocurre eso, vamos a la porción superior del esternocleidomastoideo, una incisión siguiendo las líneas de tensión de piel celular. Levantas con una pinza la porción de músculo que te parece que con eso ya puede movilizarse, le pasas electrobisturí, porque no lo vamos a volver a suturar, por eso puedo pasar el electro. Y debo pasar el electro bien y que no sangre, ¿no? Entonces, voy a seguir haciendo las incisiones hasta que la cabecita esté normalmente moviéndose. Y después se complementa con el tratamiento de medicina física y rehabilitación. Cuando no se hace a la edad adecuada, ¿qué pasa? Ya este esternocleidomastoideo limita el crecimiento de la rama ascendente del maxilar inferior, limita el crecimiento de las vértebras, y entonces ya los problemas van a ser severos porque ya se tiene que entrar a hacer la misma cirugía pero con un cirujano de columna, o hacer la misma cirugía y además hacer la cirugía ortognática para devolverla con un distractor óseo para devolver el tamaño del maxilar inferior. Siguiente. La otra patología congénita, nos referimos a los linfangiomas. Ustedes saben que la linfa pues circula en paralelo con nuestro sistema venoso y arterial, y eso se llama la linfaangiogénesis. ¿Y qué pasa con esto? Esto debe ser como un tubo donde pasa normalmente la linfa de manera fluida, pero cuando en este sistema hay un fondo de saco ciego, fondo de saco ciego significa, bueno, que está todo pasando y ahí hay un cierre en esa especie de cañería, digamos, un cierre, un fondo de saco ciego se llama, y entonces con eso hace que todo el líquido se retenga y empieza a acumularse. Generalmente esto pasa en el cuello y puede invadir la parte anterior del cuello, la parte posterior, y puede provocar un problema de emergencia respiratoria. Y entonces cuando ocurre ese problema que puede traer apnea y hasta la muerte, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si en salud pasa eso y el paciente está con apnea, lo que tenemos que hacer es meter una aguja número 18 con una jeringa de 20, aspirar el contenido para salvarle la vida y derivarlo inmediatamente a un sitio, a un hospital
de segundo nivel, por lo menos, para que haya un cirujano de cabeza y cuello. Entonces, esta tumoración es un tumor blando, es una tumoración porque todo viene a ser como si fuera un globo con agua sin tensión. El bebito lo pones más derecho, se mueve el líquido para un lado, se pone por el otro lado, se mueve por el otro lado. Y esta zona que está pegada a la almohada tiene otro color, ¿por qué? Por el roce de la almohada. Como las mamás no pueden entrar las 24 horas diarias al hospital, el niño se queda echadito y entonces pasa eso, ¿no? Entonces, este niñito lo tenía en la parte anterior del cuello, lateral y hasta la nuca. Entonces, la siguiente. Esa es la parte que por el roce de la almohadita se ponía rojo, ¿no? Siguiente. Tenía sus signos de flobosis, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente hacemos una eco cervical, hacemos un TAC y hacemos también una resonancia magnética para ver el compromiso, la extensión y su cercanía con las arterias y con las venas, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a decir al paciente, a los papás? Mire, señores, yo voy a entrar con la intención de retirar toda la tumoración. Sin embargo, si cuando yo llego a la zona, a alguna zona donde la linfa haga unidad, la pared de la linfa, la pared del tejido linfático, ¿no? Haga unidad con la pared de la arteria o de la vena, ahí yo voy a tener que dejar parte de esa pared. Y lo que va a pasar al dejar parte de esa pared va a recidivar. Entonces, va a recidivar y usted cuando sale ahora el paciente va a estar bien, sano, bien de todo, pero va a recidivar. Hay peligro de que recidive hasta que complete su crecimiento el pacientito, que será hasta los 18 años. Entonces se le dice, si usted ve que en el transcurso, antes de los 18, usted lo ve antiestético, que le están haciendo bullying, que le parece que no está bien que tenga esa tumoración, va a volver a entrar a sala para sacarle eso que a usted le parece que no va bien con el niño y se le va a retirar. Pero eso no quiere decir que a los 18 se le vuelva a reintervenir porque puede volver a crecer. Entonces, eso es lo que se tiene que explicar claramente porque a veces pasa eso, ¿no? Siguiente. Entonces, eso es todo lo de las tumoraciones congénitas. Milagros, ¿alguna pregunta? Doctora. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? Mientras Giancarlo va pasando a la otra clase, por favor. Doctora, no, un comentario nada más muy importante, ¿no? Mencionó la tumoración cervical más frecuente que era el quiste del conducto de tirogloso, que es una patología del cuello, pero central, ¿no? Y Sí. la lateral más frecuente es el quiste branquial. Sí. Importante, doctor. Sí, muy bien, ese es un recordar y es importante. Muy bien, entonces vamos a pasar a la clase de alteraciones del desarrollo maxilofacial. A ver, miren, nosotros en cirugía de cabeza y cuello, quédate con la primera lámina, por favor, el título solamente. Ya, nosotros en cirugía de cabeza y cuello tenemos una manera diferente de evaluar al paciente. Regularmente las demás especialidades lo hacen en camilla, regularmente. Y algunas veces también nosotros lo echamos en la camilla, pero muchas veces no necesitamos, al menos para alteración del desarrollo maxilofacial, no necesitamos echarlo en camilla. Es más, nos bloquearíamos. Entonces lo que hacemos en cirugía de cabeza y cuello es tener el cirujano de cabeza y cuello un sillón que pueda subir y bajar, con ruedas, claro, ¿no? Y ponernos al costado del paciente que está pues de frente a nosotros, ¿no? Salimos de frente y nos ponemos a su costado y regulamos nuestro sillón a la altura de su pupila para estar al mismo nivel. O lo subo o lo bajo, pero estoy al mismo nivel. ¿Qué beneficio tengo ahí?
para esto de las alteraciones de desarrollo maxilofacial, puedo mirar más de cerca la simetría de la cara, que ya lo puedo estar mirando desde antes, pero es una manera para ponerme a su mismo nivel y corroborarlo. ¿Y cómo veo si la cara es simétrica o asimétrica? La cara nosotros lo podemos dividir imaginariamente en lado derecho y lado izquierdo. ¿Y cómo lo hacemos eso? Desde el implante de cabello al punto de la sutura frontonasal, la punta de la nariz, el punto más bajo del arco de Cupido y el punto medio del mentón. ¿Cuál es mi punto medio del mentón? A la altura de la unión de incisivo central con incisivo central. Ese es mi punto medio del mentón. Y así la mitad derecha debiera ser igual que la mitad izquierda. Sin embargo, esto no siempre ocurre. Hay muchos pacientes que tienen hay muchos pacientes y no pacientes que tienen disarmonía y no significa que todas las disarmonías se tengan que operar. Se pueden, pero no se tienen que operar, porque no son antiestéticas y porque no son, y están las funciones relativamente conservadas. Relativamente, porque si hay asimetría ya no está bien la mordida y etcétera, ¿no? Y la otra manera que yo tengo para ver mi simetría es dividir la cara en 3 partes, se llaman los 3 tercios de la cara. Tercio superior, que va a ser todo el frontal, tercio medio, que va a ser desde la sutura frontonasal al reborde alveolar superior, y el reborde alveolar superior hasta el punto inferior del mentón. Esos 3 tercios deben ser iguales. Si es que no son iguales, ya hay una alteración del desarrollo maxilofacial. Entonces, cualquiera de esas irregularidades se llama alteración del desarrollo maxilofacial. Y como les digo, muchos viven así, no tienen problemas, pero siempre hay una disfunción cuando hay una alteración del desarrollo maxilofacial. Y lo que yo les quería comentar es cómo van a diagnosticarlo y en qué casos van a operar. Entonces, empezar pues que la única articulación móvil de la cara es la articulación temporomandibular, que mañana en el seminario le vamos a tomar un tiempo muy bueno, porque si no lo ven ahora ya no lo van a ver nunca. Entonces, la única articulación que se mueve en la cara es la articulación temporomandibular. Pues empezamos con el primero, por favor. Entonces, hay pacientes que vienen y te dicen, yo vengo porque siento que muerdo mal, yo vengo porque mi cara está torcida, y generalmente vienen a la consulta privada cuando el paciente está pasando de un periodo de salir del círculo de protección, ¿no? O sea, cuando salen del colegio y van a la universidad, cuando salen de su burbuja, ahí vienen y dicen, no, que mi cara está mal y necesito y tal. Eso es una edad muy frecuente. Y las otras consultas son ya entre los 40 y los 50 años, cuando ya no vienen tanto por la simetría, sino vienen porque sienten dolor en la articulación temporomandibular, porque siempre han tenido su disarmonía facial, y ahora pues a los años empieza a cobrar factura toda la parte muscular, tendinosa, ósea de la articulación temporomandibular. Bueno, recordar que la articulación temporomandibular tiene el movimiento de apertura, cierre, retrusión, protrusión, o sea, hacia atrás o hacia adelante, laterodesviación derecha y laterodesviación izquierda. Sin embargo, a pesar de poder hacer todos esos movimientos, nosotros lo que debemos tener claro es que los movimientos únicos que debiéramos hacer sería la apertura y cierre. Adriani, dime, ¿cuánto debe abrir cuánto debe medir la apertura de la boca? Adriani, ¿estás? 5 centímetros, puede ser. No, mucho. Eso ya es una hiperextensión. Entre 4 a 4.5 centímetros. Y dentro de nuestra evaluación, nosotros debiéramos medir cuánto es la apertura oral. En teoría, nosotros los especialistas pues tenemos un aparato que se llama el compás de Castroviejo,
con el cual lo medimos, o con una porción de 1 centímetro que esté estéril, ¿no? Lo podemos medir también, y ese es un dato importante para la evaluación de la articulación temporomandibular, ¿no? ¿Seguimos? Entonces, ¿qué examen, o sea, qué evaluación es importante para llegar al diagnóstico de una alteración del desarrollo maxilofacial? Una cosa más importante es saber que nosotros no somos odontólogos, pero la boca también es del médico. Cada vez que nosotros dejemos la boca, estamos dando pase a algo que estamos dejando de hacer. No es que no nos corresponda. La boca también es de los médicos. Entonces, ¿qué debemos mirar? La oclusión. ¿Y qué debo mirar en la oclusión? En la oclusión tengo que mirar que, a ver, primero, ¿cómo lo examino? El paciente está de frente, ya me miró, y yo veo que tiene su asimetría y tal, lo estoy examinando y le digo, a ver, señor, muéstreme cómo muerde. Sí, con palabras sencillas, entonces me va a mostrar su mordida. En la parte anterior de la mordida, lo que yo como médico debo ver es que la línea media de la arcada superior debe coincidir con la línea media de la arcada inferior, o sea que entre canino central y canino central superior hay un espacio que debe coincidir con el de abajo. Y la parte médica de verlo es levanto el labio superior, y si ustedes se levantan su labio superior van a ver que hay un frenillo labial y no solamente un frenillo lingual. Entonces el frenillo labial, si levantan su labio hay una telita que es el frenillo labial, y le miro, le levanto el superior, y le digo a él que se levante el inferior, que se baje el inferior para mirar que ese frenillo labial esté en la misma línea. De ahí lo que veo como médico, no como odontólogo, veo las llaves de mordida. Las llaves de mordida anteriores son la posición de los caninos, y después con un bajalengua le introduzco el bajalengua por el costado. Claro, cuando ven bajalengua ellos abren la boca como que van a mostrar amígdalas. Pero yo me pego a carrillo, ¿no? Tello, ¿cuál es el carrillo? Tello, Sí, doctora. ¿cuál es el carrillo? No estoy seguro, doctora. ¿Qué crees entonces? Ya no te digo cuál es, sino cuál crees. No estoy seguro. Creo que el carrillo no es la parte superior de la encía. No estoy seguro. No, a ver, si estás siguiendo lo que estoy hablando, cojo el bajalengua, introduzco el bajalengua vertical, el carrillo es la parte interna de la mejilla, o sea, por donde voy a mirar las muelas. Los premolares, voy a mirar mejor el canino, los premolares, los molares y todo eso. Entonces introduzco el bajalengua, no así, sino vertical, y retiro el carrillo para mirar las muelas. ¿Y qué cosa es lo que tengo que mirar? La segunda molar. Entonces, ¿qué tiene que pasar con mi segunda molar? Mi segunda molar superior debe encajar, debe cuadrar, debe reposar, diría, creo, la mejor palabra, debe reposar en la segunda molar, porque tienen un espacio para que pueda reposar, para que ocurra. Ahí está como está indicando Giancarlo, cómo la segunda molar contacta superior con la inferior, y el adelante es una mala oclusión porque no contacta, no reposa, no contacta. Siguiente. Entonces ahí yo me voy a dar cuenta si tiene una normoclusión o si tiene o si no tiene una normoclusión. Entonces la normoclusión se llama oclusión o clase 1, o se llama angle 1. Angle 1 o clase 1 en la oclusión es la normal. ¿Qué pasa cuando, y yo sigo mirando, ¿no? Yo digo, a ver, cuando la segunda molar
está la segunda molar inferior está más adelante de la superior. Celia, ¿qué va a pasar con el maxilar inferior y el superior? Si mi segunda molar del maxilar inferior está más adelante que la segunda molar del maxilar superior, ¿cómo va a estar esa cara? ¿Como la figura del centro o como la figura del costado derecho? Celia. La segunda, doctora. ¿Por qué? La segunda molar va a estar más adelante, la segunda molar inferior va a estar más adelante de la segunda molar superior. ¿Cómo va el hueso maxilar? ¿Para atrás o para adelante? Para adelante sería el inferior, si está más. Claro, porque tú lo que tienes que ver es la relación de la segunda molar inferior con la superior. Esa es la relación que debes ver. Entonces, si le está por adelante, quiere decir que tu maxilar ya está para adelante. Y eso se llama una mordida clase 3 o angle 3. Y eso, en la mordida clase 3 o angle 3, es un prognatismo. Y cuando la segunda molar está por detrás, es una mordida clase 2 o angle 2, y de todas maneras la 2 y la 3 son maloclusiones. Entonces, uno cuando ve a un pacientito con angle 2, piensa que más bien es lo que le llaman los dientudos. Pero no es que son los dientudos, ¿no? No me he escuchado eso, los dientuditos, los dientudos. No es que el maxilar superior está adelante. Lo que pasa es que el maxilar superior está en su sitio, pero el maxilar inferior es que no tiene el tamaño como para llegar a una oclusión y está hacia atrás. ¿Ya? Eso es, la clase 2 y la clase 3 son maloclusión dental. Y eso nosotros los tenemos que diagnosticar solamente con el examen de abrir la boquita y tal. Entonces, cuando tiene una alteración de la mordida, la C3 es un prognato, y tiene el maxilar hacia adelante. Sin embargo, tienes que tener el diagnóstico diferencial, porque ¿qué hago? Lo examino y veo que la segunda molar superior engrana con la inferior, sin embargo, tiene un maxilar hacia adelante. Entonces eso ya se llama mentonismo y es otra cirugía, donde yo solamente tengo que retirar parte ósea del mentón, nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, toda la importancia es en ese examen clínico para clasificar la mordida y lo debiéramos hacer de rutina. Hay exámenes que, chicos, nos debiéramos hacer de rutina. Si van a ser médicos internistas, puede venir un paciente y decir, oh, quiero hacerme un chequeo de todo. Entonces, ¿qué le piden chequeo de todo? Radiografía de pulmones, laboratorio, pero dentro de una evaluación de todo, ustedes debieran pedirle una radiografía panorámica. ¿Por qué? Porque puede tener terceras molares incluidas, pueden tener tumores óseos y tienen que discriminar. Dentro de esto también debieran pedirle una audiometría basal y debieran pedirle una espirometría basal. Con eso pueden detectar mucho y ahí se puede decir, ya está sano porque tiene todo bien, ¿no? ¿Seguimos? Entonces está la clasificación Angle 3, 2 y 1. Siguiente. A ver un ratito que se me pasó. Ya, seguimos. Entonces, para la etiopatogenia de la maloclusión hay diferentes motivos, ¿no? Hereditarios, puede ser congénitos, puede ser traumatismo, puede ser quemaduras, puede ser complicaciones de las cirugías del fisurado, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre una normoclusión y una maloclusión? Una normoclusión tiene una arcada dentaria superior que contiene a la inferior, o sea, encaja en grana. Y una maloclusión, al no tener esto, hace una mordida abierta anterior, una mordida abierta posterior, una mordida invertida.
En una normooclusión hay un contacto entre las piezas dentales y en cambio en una maloclusión hay diastemas. Fanny, ¿qué es un diastema? Estamos hablando de dientes y de oclusión. ¿Qué es un diastema? Fanny, ¿sabes qué es un diastema? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Tienes idea qué es un diastema? Hablando de oclusión dental. Separación de dientes. Separación de los dientes. Y generalmente cuando tienes separación de los incisivos centrales y generalmente superiores es porque tienes un frenillo corto que debes hacer una cirugía para aliviar ese diastema, ¿no? Entonces, en la maloclusión no hay ese contacto íntimo porque hay dientes apiñados o diastemas, o sea, los dientes apiñados son porque el paladar no ha crecido normalmente y entonces al no tener espacio tiene todos los dientes completos, pero están todos como que apretados, apiñados, ¿no? O al tener, por ejemplo, dientes supernumerarios, pero la cuestión es que están apiñados. La normoclusión tiene una línea media dentaria y esqueletal conservada, como les había dicho, ¿no? ¿Cómo van a ver su línea media? Y en cambio en la oclusión hay un desvío de la línea media dentaria o esqueletal. Cuando hay una mala oclusión, pues ven los dientes y están desviados a la derecha o a la izquierda. Y hay también, y se ve el mismo esqueleto óseo de la cara lateralizado a un lado, ¿no? En la normoclusión, la cantidad de dientes presentes, 20 piezas temporales a los 3 años y 32 permanentes, están completas. Y en una maloclusión hay dientes supernumerarios o agenesias, o no hay, o falta algún diente. Esta normoclusión me da una simetría facial y la maloclusión me da una simetría facial. En una normoclusión la arcada es forma ovoide, ¿no? Así. Y en la simetría facial puede ser triangular, estrechar maxilar, paladar profundo, etc. Siguiente. Entonces, cuando tenemos un paciente con alteración del desarrollo maxilofacial cuyo motivo de consulta sea ese, debemos elaborar una historia clínica dirigida. Y mi consejo, como en todo, es que cada patología que tengan, la estudien bien y tengan un modelo de historia clínica de tal manera cuando llegan solamente ya está inducido todo y lo van llenando. ¿Y para qué es bueno? Para que hagan publicaciones, porque nosotros los peruanos somos los que menos publicamos, creo. Entonces, si tú tienes esa historia clínica, si por ejemplo se juntan 5 alumnos y uno hace una historia clínica de, no sé, no de mi especialidad de repente, ¿no? Hipertensión, lo otro, y todos hacen después una reunión de todos esos datos, ya van a terminar con un trabajo de investigación, por lo menos. Entonces, busquen siempre el plus. La excelencia solamente se llega con el plus. Y entonces cada uno debe siempre buscar la excelencia y por lo tanto buscar el plus, ¿no? Entonces, en este caso, como en todos los casos, según mi consejo, es hacer una historia clínica dirigida. ¿Y qué vamos a necesitar para llegar a este diagnóstico? Vamos a necesitar modelos dentales. El modelo dental, decirles pues que actualmente, como les dije, en el tratamiento de los fisurados, nadie hace todo. Estamos en una época de tratamientos en conjunto. Estamos en una época que el médico ya no está en su consultorio, sino está en centros médicos o clínicas para trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, dentro del equipo que va a estar acá va a ser, pues, evidentemente un odontólogo, ¿no? Hay un odontólogo y un odontólogo ortodoncista, que es lo que nosotros necesitamos para completar este tratamiento. Entonces, nuestro partner odontólogo general, lo que yo le voy a pedir es que me haga modelo dental. ¿Qué es el modelo dental? El modelo dental, a ver, explica un ratito, un rapidito en 2 palabras, Giancarlo, cómo se hace un modelo dental. Muy breve. Giancarlo, ¿estás? Sí, bueno, se hace una impresión de la cara superior e inferior de los dientes y hace un vaciado en yeso y se Es forma un modelo. como una impresión. A ver, Ángel, ¿entendiste qué es una impresión?
Ángel, ¿entendiste que es una impresión? Y bueno, lo que usted explicó, ¿no? Anteriormente, también. Ya. O sea, sí se entendió. Bueno, sí. Ya. Entonces, con ese modelo dental que nos lo trae el paciente, ya vamos a explicarle al paciente cómo es su mordida y lo va a ver. Lo otro que pedimos es un análisis fotográfico en donde, bueno, este odontólogo general de mi equipo, ha seguido un diplomado en fotografía dental y hace un estudio muy interesante del análisis fotográfico, que se lo voy a mostrar ahora, que consiste en fotografías intraorales y fotografías extraorales. Las intraorales usa un espejo y toma la foto al espejo con una buena cámara, ¿no? Y después de esta fotografía, los análisis radiológicos. Siguiente. Esa es la manera de evaluar un paciente. Esas son las radiografías intraorales. Aquí tienen un modelo de un paciente con pronatismo y está con el espéculo, un espejo que cubre todo el paladar, toda la base de la lengua. Si va a tomar el paladar o la foto del paladar o del maxilar inferior para ver cómo están por detrás también los dientes y ver la forma del arco, de la arcada, ¿no? De la arcada de estos pacientes. Seguimos. Aparte de esto, las fotos extraorales son fotos de frente en posición normal, laterales, oblicuas y fotos de frente, laterales, oblicuas de pacientes sonriendo. Y después que estudio radiológico pedimos una radiografía de perfil estricto facial y vamos a saber que está bien hecha una radiografía de perfil estricto cuando vemos la silla turca que está en la parte central. Y ahí estamos viendo pues la radiografía de perfil estricto de un pronato, ¿no? Porque está con el maxilar avanzado y la segunda molar inferior por delante de la segunda molar superior. Siguiente. El otro estudio radiográfico que pedimos es la radiografía panorámica. En este estudio radiológico consiste que el paciente pone su mentón en el aparato de la radiografía y el móvil de la pantalla gira en 180 grados para aplanar y que el maxilar inferior de lo que es una curva se ponga todo horizontal. ¿Y qué veo en esto? ¿Qué cosa voy a ver? La anatomía del cóndilo. Voy a ver la cabeza, voy a ver el cuello del cóndilo, voy a ver cómo está la posición del cóndilo. Puedo ver también si hay alguna reabsorción ósea en el maxilar inferior y voy a ver también si es que tienen terceras molares impactadas, si hay alguna fractura o remanentes radiculares en los dientes. Y aquí con eso ese es el objetivo para una radiografía panorámica. Siguiente. Y después voy a pedir una cefalometría computarizada, que consiste en el estudio que hacen ya con con una evaluación que se llama la evaluación de McNamara. Como les decía siempre, ¿no? Publicamos muy poco los peruanos y entonces nosotros debiéramos tener unas medidas de perfil peruano, no lo tenemos. McNamara es unas medidas de perfil mexicano y son las que más se aproximan, por eso usamos la evaluación de McNamara para hacer las medidas de la cara, ¿no? Entonces esto nos va a hacer ver las posiciones dentales dentales tanto de incisivos como las segundas molares y además al final vamos a tener un resultado de cuánto es la simetría. Por ejemplo, protrusión de maxilar inferior en 3.5, en 4 centímetros, en 2.5 y también puede haber un caso mixto, ¿no? Que no solamente sea un pronatismo, sino también que sea pronatismo con una hipoplasia de maxilar superior y ese resultado nos lo va a dar después de estas medidas antropométricas que nos manda el resultado de la cefalometría. Siguiente.
Entonces es una gran ayuda para saber cuánto debemos cuánto debemos reducir y cuánto y cómo saber pedir nuestras mini placas para hacer estos avances o estas retrusiones, ¿no? Siguiente. El otro estudio que pedimos es una tomografía de macizo óseo facial con reconstrucción 3D y es el estudio radiológico que más se entiende al paciente, bueno, porque se va a evidenciar todas las partes de la cara. Y si nosotros, por ejemplo, vemos como acá que el principal problema es el maxilar inferior, lo que se hace es, bueno, quiero saber cómo realmente está el maxilar inferior, ahí me está tapando el arco cigomático, entonces le puedo pedir al tecnólogo que me retire solamente el maxilar inferior y que me tome radiografías o figuras del maxilar superior y lo hago girar los 360 grados para ver qué alteración tiene y lo hago medir en ese momento, ¿no? O sea, yo bajo busco al tecnólogo y le veo que me saque cada hueso, puedo ver el arco cigomático, me lo puede sacar todo, me lo puede girar y eso es lo que les recomiendo, que cuando estén en los hospitales rotando y le digan, van a indicar una tomografía, acompañen al paciente, señor, ¿cuándo va a venir? Lo voy a ver, vean y entren con el paciente. Veo que van a ser ya internado, y a mí siempre ha sido ideal que hagan externado, por ejemplo. Entonces, en todos los momentos que puedan estar haciendo sus prácticas en emergencia, acompañen a su paciente para ver qué exámenes hace. Si van a hacer una endoscopía digestiva, aprendan. Un electrocardiograma, aprendan. Todo lo que sea diagnósticos por imágenes, aprendan, vayan y acompañen a su paciente. Siguiente. Entonces ya tenemos el estudio radiológico completo y lo que tenemos que tener claro que después de esta toma de modelos ya lo va a evaluar la ortodoncista en mi caso, pero bueno, el ortodoncista. Y el ortodoncista va a hacer una cirugía de modelos o vamos a probar cuál es la técnica que se va a hacer primero en los modelos, ¿no? Y le vamos a explicar al paciente con el modelo dental que si yo le pongo, mire, usted tiene que morder así. Y si yo lo opero y puede morder así, va a haber inestabilidad, porque cuando uno fuerza eso, hay una inestabilidad. Y entonces, ¿qué se tiene que indicar? El tratamiento previo de ortodoncia. Y el tratamiento previo de ortodoncia dura generalmente no menos de 1 año en un paciente adulto. Y donde en ese año el paciente se va a sentir peor, termina el año y va a decir, uy, antes mordía bien, yo no muerdo bien, claro. No va a morder bien porque está la ortodoncista acomodando los dientes para la mordida postquirúrgica. Eso es su rol del ortodoncista y lo hace generalmente 1 año. Además nos hace un spleen para la cirugía. ¿Qué es el spleen? Es un aparato que tiene la mordida superior y la inferior. Entonces tiene una mordida de toda la arcada superior, que cuando ya lo tengo fracturado al paciente, le coloco el spleen y le avanzo el maxilar hasta que haga la mordida con el spleen que ya lo tiene marcado. Y después cuando ya está, saco el spleen y ahí hago taladro, pongo mi fijación y me va a quedar la mordida como debe ser. Entonces nosotros, el primer tratamiento vamos a decirle ortodoncia, cirugía y después ortodoncia, para alguna movilización de algún diente, para que el maxilar siga reposando, para que tenga algunos contenedores y que después de la ortodoncia no giren los dientes también, porque pueden volver a girar. Y eso es lo que se necesita. Ortodoncia, cirugía, ortodoncia. Siguiente. Entonces está el plan de tratamiento, la ortodoncia, los progresos. Siguiente. Y cuando nosotros ya tenemos la ortodoncia, la primera cirugía que intentamos hacer es la cirugía ortognática, que como les había dicho, consiste en fracturar
colocar en una buena posición y fijar con mini placas. Sin embargo, McCarthy en el 73 descubrió los primeros alargamientos mandibulares. Sin embargo, los primeros huesos que se alargaron fueron tibia y peroné y lo hicieron los cubanos. ¿Por qué? Porque eran unos huesos cuyo crecimiento solamente era único, vertical. En cambio, el maxilar inferior tiene 3 movimientos. Entonces, las rotaciones son diferentes y McCarthy hizo esta distracción mandibular. ¿En qué consiste la distracción mandibular? Cuando, como les había dicho, yo quiero poner una mordida normal, yo debo fracturar y esta fractura tiene que tener contacto óseo para que salga callo. Y ahí le pongo las mini placas y los mini tornillos o los microtornillos y con eso se fija. Pero cuando la distancia va más allá y ya no contactan, lo que tengo que hacer es una distracción, o sea, hacer la fractura y dejarle un aparato de titanio intraoral o extraoral para que el crecimiento sea poco a poco. El crecimiento sea poco a poco. Medio milímetro en la mañana, medio milímetro en la noche, y según los centímetros que tengo que avanzar, es el tiempo que yo voy a tener el distractor. Entonces, estas cirugías pasan por hacer una corticotomía. Corticotomía significa la parte externa del hueso, del maxilar inferior estoy hablando, corticotomía. O sea, hago una sección de la tabla externa en oblicua para que el maxilar roce y se pueda desplazar. Se hace evidentemente del lado derecho y del lado izquierdo para poderlo manejar y traccionarlo. Y después que ya se ha hecho esa movida, estamos seguros que está fracturado, ahí le colocamos el distractor que va a tener tornillos intraóseos, y si es que es un pacientito bebé tiene que estar hacia afuera, y si es un adulto puede estar la llave del crecimiento dentro de la boca y él manipularlo mañana y noche. ¿Seguimos? Eso es para expandir pues la parte de hueso. La siguiente, por favor, que va a jalar también las partes blandas de la cara, ¿no? Cuando el paciente tiene una retrognatia, significa que la segunda molar inferior está por detrás, o sea, el maxilar está para atrás. Siguiente. Y hay la etiología, pues, es lo que son pacientitos que succionan el dedo, se succionan el dedo siempre y producen esa mordida que lo dicen los dientuditos, pero no es que tenga el maxilar superior más pronunciado, sino el inferior para atrás. Siguiente. Y tienen un angle 2, evidentemente, ¿no? Son respiradores orales, ¿no? O sea, respiran con la boca abierta, amanecen con la funda de la almohada con saliva, y entonces si los padres no están atentos, uno de los motivos es que tienen que llevarlo al otorrino para ver si tienen adenoides y si el otorrino considera que lo debe operar, porque ser respiradores orales hace que el maxilar se haga curvo, se haga angosto y curvo hacia arriba. ¿Por qué? Porque quien da la forma del paladar es la lengua. Y para que la lengua dé la forma del paladar y los dientes estén alineados, la lengua tiene que estar adentro. Si es un respirador oral, babea, la lengua no está en su sitio y entonces el paladar sigue su crecimiento pero hacia arriba. Y entonces se produce este tipo de patología. Siguiente. Estos son, ¿no?, la apariencia de que el maxilar superior está sobreproyectado, los dientuditos, pero no es así. Hay dificultad para el cierre de los labios, mal posición de los dientes, miren cómo está la segunda en comparación del inferior con la superior, mandíbula, posicionamiento hacia atrás y el mentón contraído, arrugado porque está haciendo esfuerzo, ¿no? Siguiente. Entonces, el tratamiento quirúrgico más común para la corrección de clase 2 son el avance mandibular. Y cuando la mordida está bien, cuando la mordida está normal,
pero tienen el mentón para atrás, lo que tenemos que hacer es una mentoplastia de aumento, porque su mordida está bien, no tengo que desplazar todo el maxilar siempre, ¿no? Sino que tengo que hacer un mentón. Entonces hay diferentes maneras de hacer mentón, según la especialidad, pues regularmente, no todos, tampoco los plásticos, ponen un implante de silicona de mentón, como hay muchos artistas para mencionar que tienen, y esos mentones vienen en small, medium y large. Generalmente nosotros estamos en el small y lo colocan haciendo un saco y colocándolo en el mentón. Nosotros, los cirujanos de cabeza y cuello, hacemos todo ese estudio que ya lo han visto y con nuestra cefalometría sabemos cuánto debemos avanzar. Entonces lo que hacemos nosotros es fracturar el mentón que ya lo tiene formado de manera natural, que es un hueso, y colocarle una mini placa en escalón con el distanciamiento que tengo que avanzar. Entonces, si tengo que avanzar 1.5, una mini placa de titanio de avance de 1.5, con su tornillo solamente engancho y ya el maxilar va a tener el mismo mentón óseo del mismo paciente va a estar proyectado hacia adelante con un contacto óseo para que crezca el callo, ¿no? Siguiente. Una micrognatia, siguiente. Hay síndromes, siguiente. Hay síndromes como el Pierre-Robin, que tiene una triada clínica, que es la micrognatia congénita, la glossoptosis, la obstrucción de las vías aéreas superiores, ¿no? Entonces, y también viene asociado con el paladar hendido en un 85%. Entonces, ¿qué va a pasar? Al tener una retrognatia, o sea, el mentón hacia atrás, ¿no? Lo que va a pasar es que la lengua se va a tirar para atrás y puede producir un desenlace fatal por un problema obstructivo respiratorio. Entonces lo que tenemos que hacer es que al recién nacido lo tenemos que someter a una cirugía con distracción ósea para poder lograr vencer este problema ventilatorio, ¿no? Porque la lengua se tira para atrás, hacen problemas obstructivos respiratorios altos. Siguiente. Siguiente. Entonces, ahí está lo que le habíamos hablado de distracción mandibular. Siguiente. Y vamos a ver lo de la cirugía, ¿no? El pacientito entra a sala, anestesia general, intubación nasal. ¿Por qué? Porque necesitamos tener la boca totalmente libre. Y entonces hacemos incisiones externas y hacemos la corticotomía. La corticotomía derecha e izquierda desde la rama horizontal del maxilar superior, lo desplazamos, lo adelantamos hasta donde debe estar ubicado normalmente y lo colocamos los pines, los tornillos para que salgan a la parte externa. Siguiente. Entonces esto sale por este distractor hacia afuera, está dibujado el maxilar superior, el distractor sale hacia afuera y tiene que pasar, el papá, la mamá, tiene que aumentarle medio milímetro en la mañana, medio milímetro en la noche, y dependiendo cuánto tenemos que avanzar, es que nosotros vamos a demorar 4 semanas, 6 semanas en tener el distractor avanzándolo. Después de eso, tiene que pasar por un periodo de consolidación, donde el hueso se hace ya su callito, y después podemos de nuevo entrar a la sala para retirarle el distractor osteogénico, este aparato de titanio, que es lo que le decía que vale $4,000. Siguiente. Y así también se usa, esto necesariamente se tiene que usar en un bebé recién nacido cuando tiene este síndrome porque puede fallecer, pero cuando no hay contacto también se usa para poder avanzar y que se vaya formando el callo, ¿no? En el prognatismo, siguiente. En el prognatismo, esto es para que repasen ustedes la etiología, puede ser
congénito, padre, hasta abuelos, puede ser pacientitos que tengan quemadura de cuello, fracturas mal consolidadas, ¿no? Fracturas mal consolidadas o fracturas no tratadas. Entonces, todo eso es un cuadro para los probables factores etiológicos. Siguiente. Entonces, el prognatismo vamos a hacer igual, ¿no? Nuestras evaluación radiológica, vemos nuestra mordida clase 3, sus fotos intraorales, extraorales, la radiografía de perfil estricto, está el extraoral y las intraorales y su radiografía de perfil estricto. ¿Seguimos? Ya, y después vamos a hacer el tratamiento quirúrgico, que es de dos maneras de hacer el tratamiento quirúrgico. Cuando tenemos un prognatismo sin laterodesviación, o sea, solamente el maxilar hacia adelante, la cirugía más fácil para hacer este prognatismo sin laterodesviación es la cirugía de toma. La cirugía de toma consiste en hacer una incisión subangular, o sea, a nivel del gonio, subgoniónica o subangular, 1 centímetro por debajo del gonio y solamente de 3 centímetros es la incisión externa, es una incisión externa, solamente 3 centímetros con un través de dedo por debajo del gonio, 2 centímetros por detrás del gonio, 1 centímetro por delante del gonio, que si nosotros tuviéramos la cirugía ni se notaría después, ¿no? Después de ahí va a haber piel, tejido celular subcutáneo. Milagros, ¿y qué debemos cuidar a ese nivel? Milagros. Sí, doctora. A ese nivel, ¿qué debemos cuidar? Cuando hago una incisión a ese nivel, a la altura del gonio, del ángulo mandibular, ¿qué debo cuidar? Debo cuidar ahí la rama mandibular del séptimo par, la rama mandibular del nervio facial. Y si soy más exquisita como lo soy yo, debemos cuidar de proteger la arteria y la vena facial, aunque no hay problema si me vuelo la arteria, no hay problema vascular si me vuelo la venosa, pero si yo la respeto, no voy a ocasionar que, o sea, si yo la corto, va a haber una depresión y no va a ser estético, y la cara es estética. Entonces yo debo mirarla, respetarla para no romperla y que pueda luego la misma irrigación darle la forma normal sin dejarlo hundido. Porque si ya la vuelo, va a quedar una depresión, ahí se va a notar. Entonces, respetamos eso y llegamos al músculo macetero, lo divulsionamos, o sea, lo decolamos, lo despegamos del hueso y llegamos hasta la escotadura sigmoidea. Y una vez que tenemos todo, la rama ascendente liberada, lo que hacemos es con una sierra oscilante reciprocante, fracturar toda la rama vertical, toda la rama ascendente, que va desde la escotadura sigmoidea hasta el gonio. Así es un corte oblicuo ascendente. Taponeamos ahí y volvemos a hacer la otra operación al otro lado. Y una vez que tenemos el maxilar dividido, ¿en cuántas partes, Shauni? ¿Cuántas partes hemos dividido el maxilar? Shauni, ¿no? ¿Estás? Shauni se fue. ¿Qué me dicen? ¿Cuántas partes? O sea, Shauni abandonó. Mira, la primera que abandonó en teoría. Ayer abandonaron 3 en 3 momentos. Ya. ¿Quién me puede decir en cuántas partes se dividió el maxilar? 4. No, 3. Porque 1 tienes el cóndilo con toda, o sea, desde la escotadura sigmoidea hasta el ángulo, con el cóndilo es una porción. Derecha. Tienes otra porción igual, izquierda. Y te queda la porción central completa. No hay como sean 4, son 3 fragmentos. Partiste el maxilar en, sí,
No es sagital, sino es todo. Aquí no es sagital, es la tabla externa, la medular y la tabla interna. Y lo has partido en 3 partes. ¿Para qué? Para que los dos fragmentos que tienen el cóndilo, ¿no? De escotadura similar hasta el gonio, cabalguen, se pongan encima de la porción central del hueso. Entonces, lo que vamos a hacer es introducirlo, ¿no? Al poner esos cementos chicos encima, por la porción grande del mentón, lo pongo para atrás. Igual, el spleen que me da el ortodoncista hace que haga mi mordida para una buena oclusión, pongo un spleen a buena oclusión, y de ahí le pongo 2 tornillos, un tornillo acá, un tornillo allá para fijación, y con eso, y para que no haya ningún otro movimiento, le puedo poner también mi tornillos intermaxilares para fijar la buena mordida hasta que terminemos de suturar y tal, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos el tratamiento de un paciente prognato sin laterodesviación. Cuando tiene prognato, ¿no? O sea, el mentón adelante y además desviado a la derecha o a la izquierda, la única cirugía que puedo hacer es la cirugía de Obergesser, que es la cirugía que ya le describí en el bebito anterior. Eso se llama Obergesser. Esa cirugía es una cirugía intraoral, a diferencia de Toma, y es una cirugía que no se hace en la osteotomía de las 3 partes, sino por deslizamiento. La cortical primero y dejo medular y cortical interna por el otro lado. Y con eso deslizo. ¿Por qué? Porque en un lado voy a necesitar avanzar menos y en el otro avanzar más porque hay una laterodesviación. Por eso se usa ahí la Obergesser. ¿Seguimos? Entonces igual estamos con los resultados ya de la cirugía. Ahí está el perfil estricto con la buena mordida, su perfil de la paciente también. Si bien es cierto, no era muy prognata, pero igual era prognata. Y cómo ha quedado también después de la ortodoncia, ¿no? ¿Seguimos? Ese es el último. Muy bien, chicos. Entonces, hemos terminado con las 3 clases y nos quedaría mañana reunirnos para el seminario que estamos quedando a las 7 de la noche, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctora. Ya les habrá dicho su delegado que envían el PPT y envían los artículos que han revisado para descartar que no haya un copy-paste. La presentación que se va a calificar, el conocimiento del tema, es decir, que se puede homologar en internet de tu casa o algo, pero tú igual vas a presentar tu trabajo porque lo conoces básicamente porque lo conoces, ¿no? Lo que se tiene que evaluar también es la presentación de los slides. Deben considerar que un slide no debe tener una diapositiva, no debe tener más de 6 renglones, ni más de 6 palabras a lo largo, y son básicamente ayudas memoria, ¿no? Porque uno tiene que saber su tema. No estar leyendo tampoco, sino tener entendido lo que tiene cada slide. Es más, ahora que esto es virtual, hasta pueden hacer un resumen y tenerlo como ayuda también, ¿no? O sea, no leerlo, no cargar, tampoco estamos en edad de poner muñequitos, de poner colorinche, ¿no? Porque ustedes ya prácticamente son internos, van a ser los encargados de hacer las presentaciones de su servicio y tienen que ser presentaciones concretas, efectivas, claras y didácticas, ¿no? Y expresar, pues, cuando conocen el tema, ¿no? Entonces ahí la nota está en eso y además lo que pueden ustedes aportar haciendo preguntas para saber que están atentos al seminario y enriquecerlo. La otra parte de la nota es el que me mande los artículos y que evidentemente no sea un copy-paste, ¿no?
que tenga un aporte de ustedes de entendimiento de lo que han leído. Y eso es todo. En teoría, debieran demorarse 10 minutos cada uno. Sin embargo, si alguien tiene algo interesante, nadie le va a cortar. Y lo otro, céntrense en lo que se le pide, porque a veces como que se van por otro tema y ya toman otros puntos del anterior o el siguiente alumno y ya pierden su tiempo, ¿no? Su tema está bien dirigido para el objetivo de esto. Y cerramos con un modelo de tipo de historia clínica, de un protocolo, de un tipo de historia clínica, que hay muchos, según escuelas europeas, escuelas americanas, para presentarlo. Y bueno, es todo lo que debemos saber de la articulación, de la disfunción de la articulación temporomandibular, porque hay relativamente una frecuencia en la atención y no son pacientes que están bien dirigidos, ¿no? Generalmente van al odontólogo, van al otorrino o van de frente a terapia física, ¿no? Y terminan en sitios donde no deben terminar, sino donde un profesional que deba guiarlo y sí, probablemente llegar a esos sitios, pero con una guía, con un control, ¿no? Y ahí, bueno, yo veo mucha patología de esa, que se confunde también con el dolor oromiofascial por la neuralgia del trigémino y hay que saberla diferenciar. Bueno, entonces mañana a las 7 ese es su encargo. Y el domingo hemos quedado con el delegado y se supone que el delegado ha quedado con ustedes de tomar el examen a las 7 de la mañana de manera virtual. Y con eso estaríamos terminando nuestro curso. Muy bien, si tienen alguna pregunta me la hacen, si no a mi correo los dejo descansar ya. Si no se les ocurre ninguna pregunta en el momento, por medio de Giancarlo o en el correo que lo tiene, puedo seguir en esto. Muy bien, chicos, entonces, si no hay Doctora, ninguna una preguntita. Dime, Adriani. Esa parte, ¿no? De las alteraciones temporomandibulares y la relación con la oclusión, ¿no? Ujú. ¿Se dan en todos, en qué casos, mejor dicho? Estás hablando de la disfunción temporomandibular por el tema de mañana. ¿De Ajá, mañana? sí. Bueno, se dan en muchos casos. Tú lo que tienes que saber allí es cuál es la importancia de la evaluación de la oclusión para tu diagnóstico para tener tu diagnóstico de la disfunción temporomandibular. Porque cuando hay una disfunción temporomandibular o disfunción craneomandibular o trastorno de la articulación temporomandibular, estás hablando de escisiones del cóndilo con el temporal y eso provoca la oclusión, la mala oclusión provoca el dolor en la articulación temporomandibular y la disfunción. Hay causas congénitas que provocan este síndrome y todos están relacionados con la oclusión. Por eso tienes que saber cómo es la oclusión para poder examinarla y para saber cómo es tu oclusión normal. Todavía no he buscado nada, pero es un tema bien que hay bastante en Google. Gracias, doctora. Doctora, una Doctora, pregunta. buenas noches. Sí, primero fue un varón quien habló. Yo otra. Sí, Ya, bueno, dime. mencionaban las fístulas del conducto tirogloso y Uy, del quiste branquial. ¿viste? ¿Me escucha? Sí. El tratamiento antibiótico, ¿verdad? ¿Qué tratamiento antibiótico Sí. usan habitualmente? ¿O es el más recomendable para esos casos? Bueno, regularmente lo que nosotros usamos son los antibióticos para tipo ciprofloxacina, por ejemplo, porque están asociados mucho con contactos de la piel.
no son problemas dentales y regularmente usamos ciprofloxacina para estos problemas. Por 7 días, 14 días, y una vez que ya no esté la otra, ya no haya ninguna lesión bacteriana, después de que ya no hay ninguna lesión bacteriana, descansamos 3 semanas y ya podemos operar, porque en ese tiempo ya se regeneró la cápsula de estas tumoraciones. Sí, gracias. Giancarlo, dime. No, gracias, dije otra. Ah, ya. Muy bien. Listo. Doctora, una consulta. Sí, Milagros. Para el tratamiento de la distracción mandibular, mencionó la corticotomía, ¿verdad? Sí. Y me Ajá. dijo que se colocaba el distractor con tornillos intraóseos y que el paciente podía manipular esos tornillos. Tenía duda ahí, ¿cómo es que puede manipular los tornillos? Ya, a ver, esos tornillos cuando son niños salen extraoralmente. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos el nivel donde va a salir, se hace en la piel un corte en X o en cruz y por ahí introducimos así el pin, el tornillo que va hasta el hueso. Entonces, está fracturado, pero está sostenido, los segmentos están sostenidos por ese titanio. ¿Entiendes? O sea, es como tú partes un papel y después partes una madera y después le pones algo que lo sostiene. Entonces, ahí por afuera es que ese tubito de titanio que sale tiene un terminal con ranuras y nosotros tenemos la llave de eso que le engancha. Es como cuando abres tu llave de tu casa y metes tu llave igualito. Ese es como un tornillo que engancha ahí y con eso puedes moverlo. Solamente si le pones la llave, lo puedes girar. Entonces lo giras a la derecha, porque si lo giras a la izquierda, retrocede. Entonces ya los papás solamente le tienes que decir, es derecha, no le vas a decir, es izquierda también, porque de repente se tolondra. Entonces, como el tornillo está fuera, eso está fuera, ellos se le da esa llavecita, ellos lo enganchan y con eso dan media vueltita, es tu medio milímetro. De acá, ahí está marcadito, de acá a acá nomás lo gira, ya sabe. Tiene que empatarlo. Hay una seña para que está en la punta de la llavecita que coincide con el tornillo. Ya sabe que ahí nomás puede entrar. Y de ahí la primera vuelta. Está marcado. O sea, ya si tenías que dar otro, ya como que vas a dar más esfuerzo, solamente dan eso. Y eso es 1 milímetro. Y tienes que darle al lado derecho y al lado izquierdo. Porque si no, te crece uno más el derecho y el izquierdo te olvidas, crece un lado y el otro no crece. Así lo tienes que tirar. Cuando el paciente es adulto, ya no se usa eso afuera porque él quiere incorporarse pues al trabajo y tal. Entonces eso tiene a ver cómo te digo, como si fuera un visor de un nasofibroscopio, así como si fuera una fibra de vidrio con un metal que es blando, lo tiene por el carrillo. Ya saben lo que es carrillo, no por la encía. Eso por la encía tiene un terminal y no se le ve porque llega hasta canino. Eso lo tienen ahí, flexible, y entonces ya te toca, agarras la llavecita, abres un poco la boca, enganchas igual y haces tu movimiento. Y ahí no se te ve nada. Todo está hacia adentro para los adultos. Lo engancha con la cabecita que tiene ahí, tu medio milímetro, y ya mañana y noche mañana y se va a trabajar, porque igual tiene su aparato ahí y ni se nota. Eso es el distractor intraoral. Y el extraoral es cuando también no solamente haces maxilar inferior, sino también haces una cirugía bimaxilar. No solamente avanzando el maxilar o retrocediendo te va, sino que tienes que trabajar los dos maxilares
Entonces ya usas un distractor que es una especie de casco que va de acá a acá. Y con eso tienes unas líneas de tensión en la parte anterior de la cara. Entonces distraes acá, haces distracción de maxilar superior avanzando para los fisurados, por ejemplo, es eso. Es un arco que va de acá a acá y así, es un casco, así. Y de acá vienen sus líneas y ahí se enganche y avanzo, voy avanzando mi maxilar. Entonces con eso se hace el movimiento de la cara todos los días, en la medida que ellos ya saben, tienen su libreta donde dice tal día lo hice. Yo le digo, mande la foto que lo hizo, márquelo ahí en rojo, tal. Saben que en cualquier momento lo llamo y me toman la foto. Y ahí están, antes de irse de la clínica o de donde se opere, ahí se le hace los días. ¿Qué día es hoy, señor? Necesita avanzarlo tantos centímetros, usted lo va a terminar en tantos días. Ponga ahí en su numerito, va el 12, el 13, el 14, todos los días. De ahí ponga ahí día, su raya, noche, su raya, ahí marca un X, de pronto lo llamo, muéstreme su foto, muéstreme y se le va viendo cada semana. Porque si es que se ve que no lo está haciendo bien, ahí lo voy a notar, en una semana se nota. Porque 1 milímetro así no se nota, pero una semana ya 7 milímetros sí se nota, ¿no? Y se puede hacer algo. No, usted lo avanzó tal, aquí hoy día ya no lo avance, o sea, algo se puede hacer. Pero con eso se evalúa a los pacientes y se le ve cada semana. Hasta que después ya pase el periodo de callo y se le retire el aparato, vuelve a entrar a la sala y se le retire. Así es. Claro. Muy bien, Milagro. Doctora, buenas noches. Hola. Y doctora, tenía una pregunta sobre los diastemas. Había mencionado que podía ser en pacientes que tengan pacientes supranumerarios, me parece. No sé qué tipo de complicaciones se podría llegar para allí. No, el diastema es cuando tú ves unos, generalmente son entre incisivo central y central, que están separados, y tú le levantas el labito al paciente y ves que tiene un frenillo. El frenillo, cuando es muy grueso, se mete en el diente o es un frenillo corto o grueso, y generalmente pasa cuando el niño se cae de cara. Cuando el niño se cae de cara o se fractura los dientecitos y le tienen que poner un aparatito que ponen los dentistas muy finito como para que mantener el espacio y tal, es un tratamiento odontológico, se rompe también el frenillo. Entonces, si tú vas a un sitio donde no hacen un trabajo fino de ver el frenillo y de suturarlo, pero sin tensión, se sutura con puntos suaves, separados solamente para que una, o no lo dejan, o dejan que se cierre, y dicen, se corta de eso, pero eso se va a cerrar solo. Entonces pueden hacer hasta queloides ahí, y entonces hacen un frenillo corto. Al ser corto, es también grueso, y entonces ese tejido blando que no debe estar ahí se mete entre diente y diente, y separa los dientes. Entonces tú ves un diastema en un niñito, cuando se ha caído, tiene una caída, hasta ahorita dicen, no, nunca, no se han dado cuenta, se han quedado con otro familiar y la mamá ni se enteró, y levantas el labio y ves que tiene un frenillo corto. Entonces tienes que hacer la frenesectomía, ¿no? Entonces tienes que hacer bien hecha, ¿no? O sea, un bellé para alargarlo. No es que cortas, porque otros también dicen, no, ese solamente, en algunos hospitales que no voy a decir su nombre, dicen, no, sí, vayan ahí, amárrenlo, no va a sentir nada, porque no, un spray, le dan su corte, ¿no? No es así tampoco, hay que hacer un bellé, o sea, una cirugía fina que alargue. Entonces, eso produce diastema, entonces ya te empieza a separar los dientecitos, y hasta que no hagas eso, va a tener ese problema con los dientes, y se va a escapar el aire cuando uno habla, y aparte que se ve antiestético, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es algo que hace el cirujano de cabeza y cuello, y el odontólogo también lo puede diagnosticar. Depende si
Eso se hace en sala de operaciones porque tiene que estar el pacientito sedado, con mascarilla solamente, pero bien monitorizado, y hacerlo bien, ¿no? Eso es. ¿Alguna otra pregunta, Gracias, chicos? doctora. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos estaríamos reuniendo mañana entonces. Muy bien. Hasta mañana entonces, chicos, cuídense. Salud mental primero, relájense, aliméntense bien.